a donde quiera que vayas y donde quiera que estés. Como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. Bueno, pues muy buenos días. Tenía ya un muy buen tiempito de no estar aquí. Y es de verdad un privilegio poder compartir la palabra, poder tener un mensaje para todos nosotros hoy. Es un privilegio compartirlo con ustedes, que nos acompañan, y con quienes se nos unen desde Facebook, desde redes sociales. El día de hoy tenemos, nuestro pasaje es Efesios capítulo 6, versículo del 5 al 9. Y cuando ustedes lo leen, la verdad es que es un pasaje, digamos, sencillo de digerir, sencillo de leer. Es bastante práctico, como que no hay mucho pierde, ¿no? Pero al mismo tiempo es un pasaje complicado. A mí se me hace un poquito complicado porque habla de algo que en realidad no estamos tan familiarizados, ¿no? Habla de algo que conocemos como historia, pero que no hace tanto clic con nosotros. Y pues parte del reto que tenemos hoy es no solo entenderlo un poquito más, sino entender y extraer sabiduría, extraer principios que nos ayuden en la vida que tenemos hoy, en nuestro día a día. En el Imperio Romano, las personas eran esclavas o eran libres. Estos dos grupos o estos dos estatus eran centrales para la construcción y funcionamiento social y legal del mundo romano. A diferencia de nuestra historia moderna, la esclavitud en Roma no se basaba en raza o etnia. Cualquiera podía convertirse en esclavo y casi cualquiera también podía ser libre. El mundo romano entonces se componía de estos dos grupos, de personas que vivían y trabajaban juntos, compartían ciudad, compartían espacio. Eso sí, había una distinción social, se les distinguía como libres o como esclavos. Al inicio del imperio, la mayoría de los esclavos eran prisioneros de guerra. Pero ya para el primer siglo, para el tiempo de Jesús, para el tiempo de Pablo, la fuente principal de esclavos era ya un sistema de esclavitud. Se había establecido ya un sistema de esclavitud que funcionaba como parte de la estructura del imperio. Y tenía algunas características que les voy a nombrar algunas. Por ejemplo, un hijo nacido de una mujer esclava era también esclavo. No importaba el estatus del padre. Existía también una práctica donde las madres, era una práctica como de control de natalidad, ¿no? Y las madres dejaban hijos a la intemperie para que murieran. Y estos niños, que aunque nacieran libres, eran dejados ahí, pasaban mercaderes, los recogían y los vendían como esclavos. Era otra fuente de la esclavitud. Muchos niños eran vendidos por sus padres por problemas económicos. La esclavitud penal era otra práctica. Se utilizaba como castigo a crímenes del Estado. Crímenes tales como evadir censos, evadir impuestos o evadir el servicio militar. Yo no sé si se recuerdan, creo que fue 2018, el censo aquí en Guatemala. Yo no recuerdo que me hayan censado. Y bajo estas leyes yo estaría ahorita como esclavo, ¿no? Solo por no atender, por no ir, por no registrarme en el censo. Y habían también esclavos por decisión judicial. La vida como esclavo significaba perder por completo todos los derechos. Finalizaba el matrimonio, se cortaban los lazos familiares, se terminaban negocios o cualquier cargo o título que la persona pudo haber tenido.
Los amos poseían control completo sobre sus esclavos y no existía ninguna ley que obligara al amo a cumplir con alguna garantía hacia estos esclavos. En cuanto a la vida o al trato que el esclavo recibía, dependía directamente del amo que le tocaba. Los abusos sexuales eran comunes, castigos crueles como recibir palizas, estar engrilletado, estar con grilletes, marcarles la cara, la frente como propiedad, ¿no? Collares de hierro, desmembramientos o mutilamientos eran prácticas comunes sobre los esclavos en aquel entonces. Interesantemente, Aristóteles, seguro lo hemos oído, seguro tuvimos oportunidad de estudiarlo, él decía: un esclavo es una herramienta viviente, así como una herramienta es un esclavo inanimado. Esta era la práctica, esto era lo que los esclavos vivían, la práctica común, la estructura social del Imperio Romano. Aceptado por la sociedad romana, la esclavitud presentaba un reto para el cristianismo. De repente existió un movimiento, empezó un movimiento llamado cristianismo, y entonces nos topamos que en las iglesias se encontraban amos sentados, compartiendo espacio, compartiendo un cuarto, compartiendo lugar con tal vez su esclavo, donde ambos se habían convertido al cristianismo, o con otros esclavos, o con otros amos. Y esta dinámica, esta nueva situación, plantea o empezó a plantear las siguientes preguntas. ¿Cómo un esclavo cristiano se relaciona con un amo no cristiano? ¿Cómo un amo cristiano se relaciona con un esclavo no cristiano? ¿Y cómo un amo y esclavo, ahora cristianos, se relacionan entre sí? Y los Efesios y la carta a los Efesios se encuentran metidos en toda esta cultura, en todo este contexto y en todas estas prácticas. Y el pasaje de hoy, como les decía, viene a tratar justamente ese tema. Sin embargo, para empezar a entrar en materia, vamos a nosotros tomar un contexto más amplio. No les voy a pedir que lo busquen. Dice Efesios, a partir de Efesios 5, capítulo 21, hasta el capítulo 6, versículo 9, donde está nuestro pasaje de hoy, encaja en lo que podemos llamar la constitución o administración de la casa. El código de la casa se conoce también. Y esta constitución o administración de la casa era algo conocido en el mundo romano y era una parte de la estructura del imperio. Existía un patriarca y la casa era dirigida por el patriarca. Y a él se le informaba de su responsabilidad de ordenar y administrar su casa. Era como un mini imperio romano. Y las relaciones de la casa siempre se establecían en una triada: esposo y esposa, padre e hijo, amo y esclavo. Como les mencionaba, era una práctica común en el imperio y era parte de la estructura. Y para eso pues tenemos un par de citas de Aristóteles en su libro sobre política. Tal vez, Fer, si me puedes poner la presentación. En su libro sobre política, Aristóteles menciona lo siguiente. Hoy la tecnología no quiere conmigo. Ahí está, perfecto, gracias. Él decía en su libro sobre política 1.3, una vez que está claro de qué partes consta la ciudad, es necesario hablar, en primer lugar, de la administración de la casa. Pues toda la ciudad se compone de casas. Las partes de la administración doméstica corresponden a aquellas de que consta a su vez la casa. Y la casa perfecta la integran esclavos y libres. Ahora bien, como cada cosa ha de ser examinada ante todo en sus menores elementos,
y las partes primeras y mínimas de la familia son el amo y el esclavo, el marido y la esposa, el padre y los hijos. Y luego en su libro desarrolla para él qué es un esclavo, citas como la que leímos antes están ahí. Y luego él nos dice, hemos visto que la administración del hogar tiene tres partes. Una es el gobierno del amo sobre sus esclavos, que ya se ha discutido. Otra de un padre y la tercera de un esposo. Y luego desarrolla más o menos cómo se ve ese gobierno. Pero lo que tenemos aquí es una práctica común del imperio. Es una práctica donde las casas se ordenaban en esta triada. Tenemos un patriarca que funcionaba en tres distintos roles. El esposo, el padre, el amo, y él era el gobernante de la casa. Y luego tenemos a los gobernados, le puse yo, las relaciones que convivían en esa casa. La esposa, hijos y amo, y esclavo, Y esta estructura era parte de la ciudad y de gran importancia porque la administración de la casa es como una pequeña pieza, como esa pequeña pieza. ¿Quiénes han jugado Jenga? Aquel juego donde se pone una torre y uno va quitando, ¿no? Y es esa pequeña pieza que si uno la quita, se viene toda la estructura. Y esto nosotros incluso lo heredamos. ¿Quiénes recuerdan en el colegio cuando nos preguntaban cuál es la base de la sociedad? La familia, a eso respondíamos. Y viene por aquí. Aristóteles lo plantea de la siguiente manera. Es necesario hablar, en primer lugar, de la administración de la casa, pues toda la ciudad se compone de casas. Entonces heredamos este concepto y la carta a los Efesios no es ignorante de esto. De hecho, Pablo trabaja con esta estructura, por eso es que hemos hablado de las relaciones esposo-esposa. Neri el domingo pasado nos hablaba padres e hijos, y hoy justamente tenemos amos y esclavos. La casa entonces, esta estructura, era un reflejo del imperio. Era un microimperio romano. Y en este microimperio romano, quien mandaba era el patriarca. Al único que valía la pena dirigir comunicación, transmitirle alguna información, era él, el patriarca. Él era el gobernante de esta esfera. Y la esfera de los gobernados, la esposa, hijos y esclavos, en realidad no importaban. No eran de la misma categoría del patriarca. Y Pablo adopta este modelo. Él no se va en contra de él. Pareciera que no tiene una revolución social que plantear. Sin embargo, no adopta las maneras o las formas, sino que inicia una transformación del fundamento sobre el cual esta estructura descansaba. E utiliza esta estructura, para un propósito. Si se transforma, ¿cómo se maneja la casa? Se está transformando a todo el imperio. Pablo inicia esta transformación desde el principio de sumisión mutua, que encontramos en Efesios 5:21. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Otras versiones dicen, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y a partir de este principio, Pablo comienza esta transformación, a darle vuelta a estas dinámicas, a esta triada de relaciones. Y por ende, empieza a transformar el imperio completo. Una transformación de la sociedad. Esta transformación que vemos en Efesios, lo que hace es remover esa posición del gobernante, quitar de ahí al patriarca, y Pablo coloca ahí a Cristo. Me fui una. Pablo quita de esta posición del gobernante al patriarca, al padre, al esposo y al amo, y coloca ahí a Cristo. Y empieza a trabajar en las relaciones de cada uno de estos roles: esposo, esposa, padre, hijo, esclavo y esclava. Y esta nueva administración, este nuevo modelo, llamémoslo así, se da de dos maneras.
En primer lugar, se da cuando vemos en la carta a los Efesios que Pablo inicia las conversaciones dirigiéndose al que era gobernado. Ya desde ese primer punto eso no pasaba. Desde ese primer momento esto creaba un shock, creaba controversia. Pablo inicia dirigiéndose, en nuestro caso, al esclavo. Al nombrarlo, al dirigirse a él directamente, Pablo le otorga una calidad de estatus, le da dignidad, le otorga responsabilidades y le da propósito, le da valor y lo invita a ser participante activo en esta nueva administración, en este nuevo modelo que ahora está bajo el gobierno del Mesías. Y en segundo lugar, la transformación se da cuando Pablo nivela el tradicional estatus de gobernante, amo y señor que tenía el patriarca y lo convierte en un agente de Cristo y un agente del reino. Lo convierte en un agente, cuando vemos los pasajes de Efesios, lo convierte en un agente del amor, del cuidado, de protección y guía de Cristo para cada una de las relaciones dentro de su casa. Y esta transformación es importante, como les he mencionado, porque tiene un impacto. Esta transformación jugaba un rol importante en la misión de Dios. Estos hogares se estaban convirtiendo en testimonio a los demás hogares del imperio. Eran testimonios al resto de la sociedad. Por eso vemos en pasajes como 1 Timoteo 6:1 que Pablo de nuevo está dirigiéndose a esclavos y les dice y les pide que honren a sus amos para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Honren a sus amos para que el nombre de Dios y nuestra enseñanza y este mensaje no sea blasfemado. En Tito capítulo 2, verso 3 al 8, Pablo se dirige a mujeres y les pide que sean ejemplos de conducta, de amor, de instrucción. Y tiene un propósito, para que la palabra de Dios no sea blasfemada y para que aquellos adversarios no tengan nada malo que decir de nosotros. Así que estas casas, ahora con amos cristianos, esposas, hijos cristianos, se estaban convirtiendo en un testimonio y podían funcionar para glorificar a Dios o para que los demás blasfemaran el nombre de Dios. ¿Y cómo se ve esta nueva administración? ¿Cómo se ve este nuevo modelo de casa? ¿Cómo se ve la relación amo y esclavo? Entonces, ahora sí, vamos a Efesios, capítulo 6, verso del 5 al 9. Efesios 6, 5 al 9. Y dice así: siervos o esclavos, obedezcan a sus amos en la tierra, con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón, como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la buena voluntad de Dios. Sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y ustedes, amos, hagan lo mismo con sus siervos y dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. ¿Cómo se ve esta estructura, esta nueva administración de la casa? Pablo mismo nos ayuda a responderla. Y por aquí tengo en pantalla el pasaje un poquito parafraseado y con algunas anotaciones para ayudarnos a ver una secuencia lógica. Esclavos, obedezcan a sus amos, así como obedecen a Cristo. ¿Cómo se ve esto? Con diligencia y cuidado, con la misma mentalidad y actitud como cuando obedecen a Cristo. Hagan su trabajo, les dice Pablo, no solo cuando alguien los esté viendo como si quisieran agradar a los hombres, sino hagan su trabajo como esclavos de Cristo. Hagan la voluntad de Dios de corazón. Hagan sus tareas o su trabajo con una actitud amable y dispuesta, como si hicieran estas tareas para el Señor y no para los hombres. Después de todo, ustedes saben que cualquiera de ustedes que haga algo bueno
eso mismo recibirá del Señor, sea esclavo o sea libre. Y luego él también se dirige a los amos. Amos, hagan lo mismo con ellos. Dejen las amenazas. Ustedes saben, después de todo, el Señor en los cielos es Señor de ellos y de ustedes. Y la verdad es que Él no anda con favoritos. Como les decía, el pasaje uno lo lee y es bien práctico. Y Pablo nos da estos elementos prácticos de lo que un amo y un esclavo debían hacer en su día a día, en su trabajo, en cómo se relacionaban. Y no hay mucho pierde. Pero Pablo no solo nos está dando un listado de buenas prácticas o buenas actitudes, ese no es el objetivo central de Pablo. Como mencionamos, Pablo está transformando estas casas y está transformando estas relaciones. Está impactando los cimientos de esta estructura para impactar la ciudad, para impactar el imperio y para impactar a la sociedad. Para Pablo, en este momento de la carta, tanto amos como esclavos han sido transformados por Cristo. Han dejado su vieja naturaleza, ahora son hijos de luz. No andan como necios, sino son hombres y mujeres llenos del Espíritu del Señor. Y les invita a participar completamente en este proyecto de nueva humanidad, una nueva administración del hogar, y de esta manera involucrarse en la misión de Dios. Quiero que hagan un ejercicio. No va a ser nada de pararse ni nada, pero imagínense siendo personas estando en esta sociedad del primer siglo. Acostumbrado tal vez a ver a sus esposos, esposas, hijos, esclavos como personas de segunda categoría. Tener en la mente que un esclavo es un objeto animado, pero objeto al fin, que es mercancía, que me pertenece y puedo hacer lo que se me dé la gana con él. Y luego un día entran en una de estas casas y observar a un esposo amoroso y que se da sacrificialmente por su esposa. O ver a un padre que nutre y que guía a su hijo. O ver a un amo que no amenaza, que no anda con el látigo en la mano, sino que trata con dignidad y valor. Pueden imaginarse el impacto que esa escena puede tener en la persona, el impacto que esa nueva casa, esa nueva administración tiene en el vecindario, con los vecinos, en las casas de alrededor. O al contrario, imaginen ser un esclavo, acostumbrado a jugarle la vuelta al amo, que hago lo mínimo que se me pide, si no es que un poquito menos. Y de repente ver a otro esclavo que se esfuerza, que se esmera, que es diligente, que hace más de lo que le pidieron, que trabaja cuando no lo están viendo, que no le está jugando la vuelta al amo. ¿Se imaginan también el impacto que esa escena tiene en la vida de otros esclavos y en la vida de otras personas? Entonces Pablo no solo nos está dando un listado aquí de buenas obras por hacer o de buenas actitudes que debemos tener. Eso es solo la superficie. Pablo nos está llamando a una profundidad mayor. Pablo llama a cumplir un propósito. Pablo nos llama a una vocación. Una vida que refleja la nueva humanidad, la nueva manera de hacer las cosas. Una vida que refleja el gobierno del Mesías. Y cómo es una vida transformada por el mensaje de Jesús. Y ahorita alguien me podría decir, mira Luis, Huicho, como me digan, pues qué bonito, ¿verdad? O sea, qué interesante, qué bonito ver ahí citas de Aristóteles. Pero, ¿qué tiene que ver esto conmigo? A pesar de todo lo que hemos hablado, de ejercicios de imaginarnos situaciones, este tema sigue siendo un poquito extraño y para mí era un poquito extraño. Cuesta encontrar cómo identificarnos con esto. Después de todo, nosotros ya no vivimos en esclavitud. Eso quedó en el pasado, eso ya fue abolido. Eso es parte de la historia.
parte del pasado. Un pasado tal vez triste, un pasado oscuro, pero pasado al fin. Eso quedó atrás. Y entonces, ¿cómo puede esta carta a los Efesios tener un impacto en mi vida, en mi día a día, en nuestra sociedad de hoy? Y yo quiero preguntarles, ¿qué piensan cuando ven imágenes como estas? Seguramente vienen pensamientos, vienen comentarios, vienen chistes. O cuando vemos frases como estas. Una de las principales diferencias entre esclavo y empleado es que el empleado se vendió a sí mismo. Otra frase que incluso la venden, la pueden conseguir, si quieren, así en letrerito para que uno ponga en su escritorio, ¿no? En su cubículo. No me pueden despedir. Los esclavos se tienen que vender. Aquella relación romana, amo o esclavo, señor o siervo, hoy en nuestra cultura, en nuestro contexto, la podemos entender como la relación jefe-trabajador. Incluso la podemos extrapolar y extender a otras esferas, como profesor y estudiante, como dueño de la casa y empleado doméstico. ¿Y cuántos de nosotros tal vez, si no ahora, muchas veces nos hemos sentido de este modo? Como las imágenes o como estas frases. En nuestra oficina, en la universidad, en la fábrica, en mi cubículo, en la casa. Siendo tal vez llevados a la fuerza al trabajo o a los estudios como los muñequitos esos que iban amarrados. O vemos al jefe o al profesor como el otro con el látigo, ¿no? Latigueando para que el trabajo salga, para que las cosas se muevan. Y pensamos que realmente estoy esclavizado, una esclavitud moderna. ¿Cuál es nuestra ética de trabajo ahí donde estamos? En la oficina, en la fábrica. ¿Cuál es nuestra ética de estudio cuando estamos en exámenes, cuando estamos en clase, cuando hacemos tarea? ¿Cómo somos cuando nos toca cumplir con alguna responsabilidad? Cuando nos piden algo, nos piden hacer oficio, me piden hacer la cama, hacer la tarea. Incluso muchas veces nos sentimos esclavizados hasta cuando hacemos un favor. Y hacemos el favor, pero por dentro es como, no sé ni por qué dije que sí. El principio del que partimos en el mensaje sigue aplicando para nosotros hoy. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Es cierto, hoy no vivimos en esclavitud, o al menos no como vemos que pasaba en el Imperio Romano, en Éfeso, pero estos pasajes siguen siendo relevantes, no porque yo sea un esclavo o tenga esclavos, sino porque de ellos, como les decía, debemos extraer sabiduría y debemos extraer principios que apliquen para nuestro contexto y para nuestra sociedad. Según encuestas y según datos de Global Business Ethics o del Instituto de Éticas de Negocio, y estos datos son datos para trabajadores, para empresas, pero fácilmente podríamos ampliar su rango y aplicarlos a estudiantes, a tareas del hogar, porque no son tareas específicas de empresas, sino son comportamientos. Y según estas dos entidades y según estas encuestas, 35% de los trabajadores comprometen los estándares de trabajo. 33% de los trabajadores se les ha observado una falta de conducta. 85%, a 85% de trabajadores les han reportado, alguien ha reportado que incurrieron en una falta de conducta. 43% de ellos tomaron represalias cuando le fueron reportados. 48% de empleados afirma que el jefe directo, el supervisor, el coordinador, el gerente, recompensa a empleados con buenos resultados, aun si utilizaron prácticas que son éticamente cuestionables.
Y estos indicadores se ponen peor en la medida que el liderazgo está menos involucrado y menos comprometido por velar que se cumpla la ética. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo traducimos estos datos a otro lenguaje? Quiere decir que en el trabajo, en los estudios, en las tareas del hogar, en cualquier responsabilidad que tengamos, primero, hacemos menos de lo que nos corresponde. Nos han cachado haciendo algo que no debemos. Alguien ha reportado que hemos hecho algo que no debemos. No nos cacharon, pero alguien por ahí nos vio y lo reportó. Y cuando eso sucede, tomamos represalia contra quien lo reportó. Hemos visto cómo nuestro jefe prioriza y premia el resultado a pesar de prácticas deshonestas. Y entre menos me observan, peor es la cosa. Y yo me preguntaba y les pregunto, ¿será que es este el testimonio que estamos dando? Ahí en la oficina, ahí en mi cubículo, ahí en la universidad, en la casa. ¿Es este el ejemplo que estamos dando nosotros? Y por eso los principios en Efesios siguen vigentes. Les leo de nuevo Efesios, en una versión aún más parafraseada. Trabajadores, estudiantes, empleados, obedezcan a sus jefes, obedezcan a sus profesores, obedezcan al dueño de la casa, con diligencia y cuidado. ¿Será que trabajamos nosotros, estudiamos nosotros duro, con entusiasmo, con esmero, dando lo mejor que podemos dar? Háganlo con diligencia y cuidado. Háganlo con la misma mentalidad y actitud con la que obedecen a Cristo. Hagan su trabajo no solo cuando alguien los esté viendo, para que el jefe piense bien. ¿Cuántos lo han hecho o cuántos han visto? Que tenemos Netflix, tenemos Facebook, tenemos Instagram en la pantalla, tenemos YouTube, estamos viendo videos y de reojo vemos que se acerca el jefe, ¿no? Y rápido cambiamos a un Excel, a un Word o a algún programa de la oficina. Hasta hay combinación de teclas para hacerlo de un solo. No se las voy a decir porque no les voy a poner la tentación ahí enfrente, ¿no? Pero un par de clics, al mismo tiempo y cambiamos de pantalla. ¿Cuántos nos quedamos en oficina tarde, pero en realidad no estamos haciendo nada? Estamos navegando en redes sociales solo porque al jefe le gusta vernos que alguien se quedó tarde y cree que estamos trabajando un montón. Hagan su trabajo, no solo cuando alguien los esté viendo, para que el jefe piense bien, sino hagan su trabajo como trabajadores de Cristo. Estudien como trabajadores de Cristo. Hagan sus labores como para Cristo. Hagan la voluntad de Dios de corazón. Hagan sus tareas con una actitud amable y dispuestos, como si esas tareas fueran para el Señor y no para su jefe. Como si ese trabajo fuera para el Señor y no para el profesor o para ganar algunos puntos. Después de todo, ustedes saben que cualquiera de ustedes que haga algo bueno, eso mismo recibirá del Señor. Y jefes, profesores, líderes, dueños de casa, hagan lo mismo con ellos. Dejen las amenazas. Y no sé si les ha tocado pasar por amenazas. ¿Cuántos de aquí son jefes o tienen personal a su cargo y es una práctica común? Amenazar con restar vacaciones, andar con el látigo en la mano, amenazar con despido, con una suspensión, con retener salario, con un peor trabajo, con más tareas, con una mala nota, con incluso tal vez no dar de comer si tenemos un empleado doméstico. ¿O cuántos tal vez hemos estado del otro lado y recibir esas amenazas? A mí recientemente me pasó.
Dejen las amenazas, pues ustedes saben y deben recordar que Cristo Jesús es Señor de ellos, de los empleados, de los estudiantes, de los trabajadores. Y Cristo Jesús es Señor de ustedes también. Y Él no anda con favoritos. Todas estas acciones, todas estas actitudes son reflejo de algo más profundo. Son la evidencia de que nosotros, cada uno de nosotros, nos hemos quitado la vieja naturaleza y nos hemos vestido de la nueva. Es evidencia que ya no estamos en tinieblas, sino ahora somos hijos de luz. Es evidencia que ya no somos necios, sino ahora somos sabios. Pero sobre todo es evidencia que hemos sido llenos del Espíritu del Señor. Y de la misma manera que esta carta impacta a los efesios, de esa misma manera, Pablo llama a transformar la administración de nosotros, de nuestra casa, por reverencia a Cristo. Pablo nos llama a cada uno de nosotros a transformarnos por medio de Cristo. Esto es mucho más que esta superficie de buenas acciones, de buenas actitudes. Es mucho más que un listado en el cual puedo ir tachando si ya lo completé. Ya fui diligente, ya lo cumplí. O esto es más de algo que ahora voy a hacer porque a Luis se le ocurrió decirlo en una prédica. Y tiene su lógica. Así como el cambio de las casas en el imperio significaba el cambio de todo el imperio. De la misma manera, nuestra transformación, siendo trabajadores, siendo estudiantes, siendo padres, siendo jefes, siendo hijos, empieza a permear nuestro alrededor. Permea y se empieza a esparcir a nuestra familia, a nuestra casa, a nuestro trabajo, a la empresa, a nuestro vecindario, se esparce a nuestros hijos con nuestros compañeros de trabajo y por supuesto tiene la capacidad de transformar nuestra ciudad y de transformar esta sociedad. Dios en su infinita sabiduría nos ha dado a cada uno de nosotros el privilegio y la responsabilidad de participar en su misión. Podemos impulsar, podemos frenar, podemos socavar, podemos darle un empujón al establecimiento de su reino. Y estas acciones, estas cosas prácticas, e incluso la contraparte negativa, si no las estamos haciendo, son evidencia del rol que estamos jugando en esta misión. ¿Qué estamos provocando? ¿Será que ustedes ahí en su trabajo, ustedes en su casa, en los estudios, en el salón de clase, provocan que el nombre de Dios sea glorificado o sea blasfemado? ¿Estamos provocando que su palabra sea escuchada o sea rechazada? Esto es mucho más que si completé mi tarea a tiempo o no. Es mucho más decidí mi 100% o di el 110%. Esto trasciende esta dimensión de las tareas, de actividades, incluso trasciende relaciones familiares y se une con el plan de Dios. Se une con el nuevo pacto, con nueva creación. Y cada una de estas acciones, de estas actitudes, hacen una cosa, cumplen un propósito. Anuncian al mundo, le dicen al mundo que el reino de Dios se ha acercado. Y se ve en estos detallitos, en hacer mi trabajo, en ser diligente, en esforzarme. Se ve en cómo dirijo a quienes están bajo mi cargo.
Una carta que empieza dirigiéndose a esclavos y amos tiene repercusiones para nosotros hoy. Nos lanza el reto de que mi acción ahí sentadito en mi cubículo tiene un impacto en el reino y tiene un impacto en la misión. Lanza el reto de si yo estoy dando testimonio de mi nueva naturaleza. Estoy dando testimonio de si ahora vivo en la luz. Estoy dando testimonio de si ahora soy sabio. Y estoy dando testimonio de qué espíritu estoy lleno. Al final, una pequeña acción, ese pequeño juego de teclas para cambiar de Facebook a Excel, puede glorificar o puede blasfemar el nombre de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana porque eres Dios bueno. Eres Dios de misericordia y porque nos permites a través tal vez de un pasaje que podemos verlo de una manera tan práctica, poder buscar cómo estas acciones, estas actitudes, cada pequeña cosa que hago, pueden impactar tu reino y pueden impactar tu misión. Te agradecemos porque quisiste involucrarnos en esta misión. Y porque a pesar de las muchas veces que fallamos, podemos confiar que tú estás en control, que tenemos acceso a ti para arrepentirnos y para buscar una nueva manera de hacerlo. Y porque tú al mismo tiempo no solo nos dejas participar, sino que nos das las herramientas, nos das a tu espíritu para que lo hagamos acorde a tu voluntad. Te agradecemos porque a pesar de recordar elementos de la historia que hoy no queremos recordar, eventos de nuestra historia tristes como la esclavitud, hoy también podemos recordar que nosotros éramos así. Nosotros éramos esclavos de la vieja naturaleza, esclavos del pecado, esclavos de la carne. Y porque solo con tu sacrificio, solo con tu vida, tu muerte y tu resurrección, nosotros hoy podemos ser nueva naturaleza. Nosotros hoy podemos, como he mencionado, participar en tu reino. Quiero ponernos en tus manos la tarde de hoy, el resto de la semana. El día de mañana, lunes, que regresamos a nuestro trabajo, recordemos hacer nuestras actividades de manera diligente, con esmero, con esfuerzo, con la misma mentalidad, con la misma pasión como lo hacemos contigo. Porque justamente ese es el mensaje que estaremos lanzando. Si Luis trabaja de ese modo, así también sirve al Señor. Y podemos lograr que tu nombre se conozca o que sea rechazado. Amén. Dice Romanos, capítulo 12. Estas tareas, estas actividades, la realidad es que no son fáciles. Lo más fácil es hacerme loco. Lo más fácil es hacer, si bien me va, hago lo que me pide. Si no, hago un poquito menos. Eso es cómodo. Eso es lo que nuestra vieja naturaleza nos llama. Este cambio solo se da porque hemos sido llenos del Espíritu del Señor. Solo se da porque hemos amarrado nuestra vida, a la obra, a la muerte y a la resurrección de Cristo. Dice el verso 2, Romanos 12, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Que esta semana que estamos iniciando, expongámonos a Cristo. Jamás vamos a ser diligentes porque yo quiero ser diligente.
Tal vez lo logramos 1, 2 días, pero jamás va a ser una transformación si estamos lejos del Señor. Empapémonos de Cristo, transformemos nuestra mente y no nos adaptemos a prácticas comunes de nuestra sociedad, sino cambiémosla día a día, detalle a detalle, actividad por actividad. Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.